Con 45.000 denominaciones cristianas en el mundo, ¿cómo puedes saber cuál es la verdadera? Hoy no vamos a hablar de opiniones. Vamos a hablar de 5 hechos históricos y bíblicos que pulverizan el relativismo y que apuntan con la fuerza de un huracán a una sola y única iglesia. ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a construir una fortaleza, ladrillo por ladrillo. Vamos a edificar el caso de por qué la fe católica no es simplemente una versión del cristianismo, es el cristianismo en su plenitud. Hoy te daré 5 razones, 5 pilares inquebrantables que demuestran que la Iglesia Católica es la única iglesia fundada por Jesucristo, la única que Él prometió proteger hasta el fin de los tiempos. Antes de que empecemos a poner estos cimientos de roca, te pido 2 cosas. Primero, dale me gusta a este video para que esta defensa de la única iglesia de Cristo llegue a más católicos que necesitan fortalecerse. Y segundo, compártelo. Compártelo con esa alma que está perdida en el mar confuso de las denominaciones, buscando un puerto seguro, un hogar. Ayúdame a mostrarle el camino a casa. La primera razón, el primer pilar que humilla a cualquier otra denominación, es la historia. Tu iglesia, si eres protestante, fue fundada por un hombre en el siglo XVI, o en el XVIII, o en el XX. Mi iglesia fue fundada por Dios hecho hombre en el siglo I. Tenemos 2000 años de historia ininterrumpida. Podemos trazar una línea de papas, obispo por obispo, desde el Papa Francisco hasta San Pedro, el pescador a quien Cristo le dio las llaves. A esto lo llamamos la sucesión apostólica. Es un hecho histórico, no una opinión teológica. Los primeros cristianos, los discípulos de los apóstoles como San Ignacio de Antioquía y San Policarpo, creían y enseñaban una fe inconfundiblemente católica. La narrativa protestante de una gran apostasía es una ficción inventada para justificar su propia ruptura. La historia es el testigo más brutal, y su veredicto es claro. La iglesia de los primeros siglos es la iglesia católica. La segunda razón es la autoridad. En la noche antes de morir, Jesús rezó con agonía por una cosa, que todos sean uno, y el paisaje de 45.000 denominaciones es la prueba sangrienta de que esa oración ha sido traicionada. ¿Por qué? Porque el protestantismo, al rechazar la autoridad visible que Cristo instituyó, se condenó a una división sin fin. Jesús no nos dejó un libro para que nos peleáramos por él, nos dejó una iglesia, y a esa iglesia le dio un primer ministro, un mayordomo. En Mateo 16 le dice a Simón: Tú eres Pedro, la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves no son un símbolo poético. En la cultura judía, eran la insignia de la autoridad del primer ministro para gobernar en nombre del rey. El papado no es una tiranía, es el antídoto de Cristo contra el caos. Es el principio de unidad visible que garantiza que, a pesar de nuestros pecados, permanezcamos en una sola fe. Ningún pastor, ningún fundador de una denominación jamás recibió las llaves. Jamás. La tercera razón, la que hace temblar al infierno y que es el corazón de nuestra fe, es la presencia real en la Eucaristía. El protestantismo en su mayoría te ofrece un símbolo vacío, un trozo de pan para recordar a Jesús. Es una tragedia, es una humillación al regalo más grande que Él nos dio. Jesús en el capítulo 6 de San Juan no dijo mi carne es un símbolo de comida, dijo mi carne es verdadera comida. Usó un lenguaje tan literal, tan físico, que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Y Él los dejó ir, porque no estaba hablando en metáforas. Y en la última cena no dijo esto representa mi cuerpo, dijo esto es mi cuerpo. La fe católica es la única que toma a Jesús en su palabra. Creemos que en cada misa el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. No es un símbolo, es una persona, es Dios mismo que se nos da como alimento. Un pastor te puede dar una galleta, un sacerdote católico actuando en la persona de Cristo te da a Dios. La diferencia es infinita. La cuarta razón es la revelación completa. El protestantismo se basa en una tradición de hombres del siglo XVI llamada sola scriptura, la Biblia sola. Irónicamente, esta doctrina no está en la Biblia. De hecho, la Biblia la contradice. En 2 Tesalonicenses 2, vers 15, San Pablo nos ordena retener las tradiciones que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La fe apostólica se transmitió de 2 maneras, oral y escrita. Al rechazar la tradición oral y viva de la Iglesia, el protestantismo se quedó con una fe mutilada. Es como intentar entender una familia leyendo solo algunas de sus cartas, pero rechazando la memoria viva de la familia misma.
La Iglesia Católica no elige, abraza la plenitud de la palabra de Dios, la escrita y la transmitida, protegida por el magisterio. Y la quinta razón, la prueba de los frutos, es la santidad. Un árbol se conoce por sus frutos. Y el árbol de la Iglesia Católica, durante 2000 años, ha producido una cosecha ininterrumpida de gigantes espirituales, los santos, hombres y mujeres de toda raza y condición que han vivido el Evangelio de una manera heroica. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Maximiliano Kolbe, la lista es interminable. Estos santos son la prueba de que la gracia de Dios actúa de una manera poderosa y única dentro de la estructura de la Iglesia Católica. ¿Dónde están los santos canonizados del luteranismo, del calvinismo, del pentecostalismo? Hay muchos hombres y mujeres buenos, sí, pero la santidad heroica reconocida es el sello inconfundible del Espíritu Santo en la única Iglesia que Cristo fundó. Y aquí llegamos al clímax. La historia, la autoridad, la Eucaristía, la revelación completa y los santos no son 5 argumentos separados, son las 5 murallas de una sola fortaleza. La única fortaleza construida por Cristo sobre la roca de Pedro, la única que tiene su promesa explícita. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fe católica no es un conjunto de opiniones, es una realidad histórica, visible, sacramental, unificada y santa. En conclusión, y este es mi llamado a los católicos, despierten, levanten la cabeza. Su fe no es una opción más en un mercado religioso. Es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, es la verdad. Conózcanla, ámenla y defiéndanla con la alegría y la confianza de los que saben que están en la casa del Padre. Y mi advertencia a los que están fuera, a los que vagan entre las 45,000 cabañas construidas por hombres: la puerta de la fortaleza, la puerta de la casa familiar, está abierta. Dejen de conformarse con fragmentos de la verdad. Cristo les ofrece la plenitud. Vengan a casa. Si esta defensa apasionada de la única y verdadera fe ha encendido tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre por qué, a pesar de los pecados y los escándalos de sus miembros, la Iglesia sigue siendo santa, una, católica y apostólica.